¿Qué tal, protagonistas? Bienvenidos a este curso de Storytelling. ¿Qué es el Storytelling? El Storytelling es algo que tiene la historia de la humanidad prácticamente. Es el arte de narrar historias. ¿Por qué se le llama arte? Porque implica técnica e implica dominio de la técnica. Y una vez que se domina la técnica, empieza a surgir lo que es la magistralidad en lo que es el contar historias y el aprender a contar historias. Pero ¿por qué se ha vuelto tan famoso en los últimos años? Storytelling pues, es una palabra inglesa que significa story, historia, y telling, contar. O sea, es el arte de contar historias. Y ha sido rescatada, por así decirlo, por el marketing. El marketing tanto para la empresa como también para el marketing político. Entonces, ¿en qué se basa? O por lo menos, ¿cuáles son los pilares fundamentales del storytelling? Primero que nada, es la diferenciación de marcas. ¿Por qué es importante diferenciar las marcas? Porque en la actualidad, sobre todo en la actualidad, nos encontramos con productos y servicios que en su esencia pueden ser muy similares los unos de los otros. Esto quiere decir aplicaciones web, servicios de mensajería o de entrega, ¿no? de paquetes, etc. Entonces, cada uno de estos servicios, productos, tienen o deberían tener su diferenciación, su forma de destacarse del resto. Entonces, ser diferente es la clave para destacarnos frente a esta competencia. Y una de las tareas, por así decirlo, para todas las personas que deseen emprender es saber qué es eso que hace diferente a su marca, ya sea a través del servicio que están ofreciendo, ya sea a través de los valores que esta marca o esta empresa o este emprendimiento promueve, ya sea a través del público al cual estas personas se están dirigiendo, y un montón de formas más de cómo diferenciarse. Entonces, algunas formas, ¿no? Pueden ser a través del diseño también de los productos, a través de los atributos del producto o el servicio, a través de la variedad de modelos que se ofrecen, a través también de la atención al cliente o a través de ofreciendo servicios extra y distintos beneficios, ¿no? al cliente que consume este servicio o este producto. Entonces es muy importante para el emprendedor o emprendedora, ¿no? saber qué es eso que está diferenciando o que diferencia su marca, su visión, su propuesta de valor también se le llama, para poder hacer un uso efectivo también del storytelling. Hay otro concepto que se utiliza mucho dentro del mundo del marketing digital y es el llamado branding. El branding, su propósito es hacer que una marca sea conocida y deseada, ¿no? Entre las muchas formas de definirlo, ¿no? Asimismo, el branding busca fijar una imagen positiva en la mente y en el corazón de los usuarios, pues una marca es mucho más que un logotipo y lo que transmite desde su identidad visual. Comprende la cantidad de sentimientos y experiencias. Esta es una tendencia que surgió relativamente hace poco tiempo, ¿no? El hecho de humanizar las marcas. No es algo del siglo XXI, algo que se viene trabajando desde el siglo XX, pero el hecho de humanizar las marcas hace que la gente
que en un momento empezó a cuestionar este actuar, por así decirlo, inhumano de las empresas, empezó a demandar que, o por lo menos las empresas empezaron a advertir que debían humanizarse más, que debían de aprender a conectar con la gente, que tenían que aprender a conectar con la gente a través de valores, a través de visiones, a través de predicar, por así decirlo, un estilo de vida y sobre todo también a través de segmentar mejor los mercados. Recordemos que ya decir o pensar que nuestro producto o nuestro servicio responde a un público en general, eso cada día está más desfasado. Existen la segmentación de mercados, existen públicos específicos y una marca incluso puede tener distintas vertientes o distintas versiones de sí misma, pero dirigida a públicos completamente distintos y por ende la estrategia publicitaria, la estrategia de marketing y la estrategia del storytelling va a ser distinta. Entonces, esto es muy importante saberlo porque al final lo que el storytelling quiere es generar una conexión emocional con el público al cual se dirige. Dentro de esto surge el concepto de brand storytelling, que es la creación de narrativas para comunicar la identidad de la marca y conectarse emocionalmente con la audiencia. La historia de la marca es uno de los pilares del branding. Se compone de todo lo que es, todo lo que hace y el por qué existe. Abarca todas las definiciones de construcción de marca como la personalidad, el propósito, los valores, la cultura, la visión y la misión. Algunos beneficios son que del brand storytelling o del storytelling en general es que compromete a los consumidores con la marca. Una vez que los consumidores conocen cuál es la visión humana de esta marca, conocen cuáles son las formas de pensar que esta marca promueve, entonces los consumidores pueden comprometerse. ¿Por qué? Porque empiezan a entender la marca y empiezan a identificarse con ella. Además de lo que hablábamos anteriormente, humanizarla. También genera una conexión emocional y aumenta la atracción hacia la marca. Una vez dicho esto, vayamos a lo que nos interesa, que es el storytelling. El storytelling es, como ya decíamos, es una técnica antigua. ¿Por qué? Porque el storytelling, o por lo menos la narración de historias, se remonta a la necesidad humana de generar cohesión. Independientemente de las creencias religiosas que cada uno de nosotros podamos tener, uno de los primeros storytelling, o por lo menos de las historias narradas y construidas en base a lo que es el arco dramático, el periplo del personaje, la transformación de los personajes, es precisamente, o son precisamente las religiones. Y las religiones utilizan, como les digo, creamos o lo que no creamos, utilizan esta forma de narrar para generar cohesión. Por eso es que hay muchas creencias espirituales que tienen narrativas similares. Pero, alejándonos de eso nos da ya también la idea de la capacidad que tiene el hecho de crear una historia, el hecho de crear personajes, el hecho de crear conflictos y el hecho precisamente de manifestar las necesidades de todo un colectivo a través de esto, sirven como herramientas muy poderosas para que la gente pueda comprometerse con esa historia siempre y cuando la persona se identifique con ella.
Entonces, el storytelling se puede definir o describir como una narrativa atrapante de sucesos con un mensaje final que deja un aprendizaje o un concepto. Es la forma más efectiva es una forma, más efectiva que simplemente decir algo o contarlo. Tiene un alto grado de eficiencia y de compromiso y genera vínculos afectivos emocionales que las personas reciben en las personas que reciben el contenido. Es muy valorado a la hora de construir una relación entre valores y marcas y está dividido en dos partes: la historia y el mensaje. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es crear una historia y otra cosa es definir el mensaje y crear la historia que haga que ese mensaje llegue a la audiencia a la cual nosotros queremos llegar. Nosotros podemos pensar, bueno, mi mensaje es este. Pero si no logramos construir la historia, el mensaje se puede perder. Pero también surge a veces, y es más común, el hecho de no lograr definir muy bien ese mensaje que queremos plantear. Sobre todo, precisamente, lo que decíamos con anterioridad, con esto de la segmentación de los mercados y con la especificidad de los públicos. Cada vez los mensajes tienen que ser más escuetos, más precisos, más concisos. Entonces, una historia, nosotros tenemos que ser capaces de que esa historia la podamos condensar incluso en una sola palabra. ¿De qué es tu historia? Mi historia es de superación. ¿De qué es tu historia? Mi historia es de desamor. Mi historia es de valentía. Mi historia es de egoísmo. Entonces, estas son técnicas que más adelante en el curso vamos a profundizar aún más para saber cómo definir mejor ese mensaje y tenerlo claro desde el inicio para así poder crear una historia que lo lleve a consumación. Pensar la idea a comunicar y cómo hacer para que el mensaje llegue sin dificultad al receptor es una de las premisas básicas que tenemos a la hora de crear storytelling. Si no hay un concepto claro que transmitir, no habrá ninguna correcta utilización de técnica que alcance a la audiencia. Algunas formas, o no formas, algunos consejos para crear storytelling es pensando en el ambiente, identificando a los personajes y plantear un conflicto. Y para también lograr esto, se requiere que el creativo, la creativa o la persona que esté a cargo del storytelling haga una introspección de sí mismo. O sea, pensar bien cuáles son los valores, cuál es la marca, cuál es el mensaje que queremos hacer. Ser auténtico, o sea, si bien es cierto, podemos hablar de las cosas que nos pasan, también en todo caso, si son cosas que no nos han pasado, puede ser conociendo las experiencias de las personas a las cuales queremos llegar, generando también empatía, no fingiendo, haciendo énfasis en lo que queremos decir, personalizando, o sea, creando personajes, identificando personajes y simplificando. Pero, ¿cuáles son los elementos que tenemos para crear el storytelling? El más básico es la estructura aristotélica. ¿Cuál es la estructura aristotélica? No es nada difícil. Introducción, desarrollo, desenlace. ¿Cómo se estructuran las historias de esta forma? Primero introducimos qué es lo que pasa. Hay un personaje que un día se levanta y se da cuenta de que no puede salir de su casa. Esa es la introducción. Este personaje que se levantó y
tenía que salir de su casa, pero no puede salir porque está enllavado y no encuentra la llave. Desarrollo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta persona para salir de su casa? Para salir de ese cuarto o de esa casa porque lo están llamando y necesita llegar con urgencia a un punto X. Ese es el desarrollo, el cómo lo va a hacer. Y el desenlace es el saber si esa persona logra o no logra su objetivo. La estructura dramática está dividida por dos puntos principales que se le llaman los puntos de giro. Como decíamos, una introducción donde está este personaje que quiere salir de su casa y el punto de giro es que no puede salir de esta. ¿Por qué? Porque no encuentra la llave y está enllavada la puerta. Ahí la historia cambia. ¿Cuál es el sentido de los puntos de giro? Es hacer cambiar la historia. La historia se modifica. Y además de eso, agrega tensión. Entonces después pasa todo el desarrollo donde queremos saber si este personaje o queremos ver cómo este personaje lucha y logra alcanzar ese objetivo que se ha propuesto. En este caso sería, siguiendo el ejemplo, este personaje que quiere salir de su casa para llegar a esa reunión importante donde lo están esperando. Entonces, supongamos que este personaje al final encuentra la llave, pero pasa que una vez quiere salir de su casa, la llave se quiebra o la cerradura está mala y qué sé yo, pasa algo y no puede salir. Ahí tenemos otro punto de giro. Entonces, los puntos de giro son aquellos que van modificando la historia y la van, por así decirlo, volviendo más difícil para el personaje. ¿Por qué más difícil? Porque la base de la narrativa, y esto está pues certificado por estudios, es que a los seres humanos nos gusta ver a las personas luchando ante situaciones adversas. Nos gusta ver que a la gente le va mal, pero también nos gusta tener cierta esperanza de que las personas van a lograr salir de esa situación incómoda. Y por eso es que las películas, las series, los cuentos nos cuentan o nos hablan de estos personajes que se encuentran en situaciones difíciles y nosotros vamos viendo cómo estas personas van logrando su objetivo. Y al final, por lo general, también pasa que pareciera que no va a lograr el objetivo, pero logra superarse e imponerse con victoria. Entonces ahí tenemos dos opciones. La persona puede salir victoriosa sobre ese conflicto, sobre ese obstáculo, o puede no salir victoriosa, puede incluso hasta perder la vida, y entonces ya estamos hablando de un género que conocemos como tragedia. Pero eso va a depender, obviamente, de lo que queramos nosotros mostrar y también de lo que nuestro público quiere escuchar o ver. Pero también viene una parte muy importante que se llama personaje. ¿Qué es un personaje? El personaje es el protagonista de la historia. Como marca, como contadores o contadoras de historia, tenemos que aprender a identificar los personajes. Muchas veces nos puede pasar que en la calle vemos a alguien y decimos, ¿qué personaje? Esta persona, o conocí a alguien que era un personaje. ¿Por qué? Porque nos llamaba la atención, porque tenía algo que lo distinguiera, que lo hiciera verse distinto o distinta al resto. Y nos generaba una emoción, ya puede ser de empatía, de admiración, de X o Y cosas. Incluso también de emociones desagradables, porque no hay por qué descartar las emociones desagradables.
Entonces, cuando uno quiere crear una historia, es importante identificar a los personajes de esa historia. Entonces, estos personajes usualmente, no usualmente, siempre tienen un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es simplemente una situación que le impide alcanzar eso que estas personas quieren. Pero también existe otro conflicto, y es un conflicto interno. Un conflicto interno es aquel que forma parte de la personalidad de este personaje. Puede ser un miedo, puede ser un prejuicio, puede ser rasgos de la personalidad que esta persona debería superar para alcanzar esa mejor versión de sí misma, y son la base de la historia, por así decirlo. Entonces, olvidémonos de los personajes perfectos, olvidémonos de la gente sin errores, olvidémonos de los superhéroes, olvidémonos de todas esas manifestaciones o esos miedos de mostrar situaciones difíciles, porque al final un personaje sin conflicto o una situación perfecta donde no pase nada, donde todo está resuelto, simplemente no va a interesarle a nadie. Entonces, este personaje que tiene un conflicto interno y un conflicto externo, tiene que pasar un arco dramático. ¿Qué es el arco dramático? Es precisamente todo el desarrollo de la historia. Tenemos a este personaje que, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del tipo de la llave, tenemos a este personaje que tal vez tiene esta reunión, no puede salir porque no encuentra la llave. ¿Y por qué no encuentra la llave? Porque el tipo es un desordenado, por ejemplo. Porque siempre pospone todo. Porque vive en el desorden, depende tal vez de alguien que le haga las cosas y esa persona, no sé, en esa semana no llegó y ahora el tipo se da cuenta de que es un completo, por así decirlo, un completo, es una palabra fuerte, un completo inútil, desvalido, no puede hacer nada. Tiene que, todo se lo tienen que resolver. Entonces, ese es su conflicto interno. El conflicto externo ya está, perdió la llave, no puede salir, le está sonando el celular, tiene que estar en la reunión. Si no va a la reunión, pierde el puesto de trabajo o pierde esa oportunidad de oro. Pero ¿qué es lo que pasa? El tipo es un desordenado. Entonces, tiene que lidiar con ese conflicto en ese pequeño espacio de su casa, de su cuarto, etcétera, para poder superar esa situación. Entonces, puede ser, no sé, el desarrollo, puede ser que al final el tipo termine ordenando su casa y se da cuenta que ahí estaba la llave, no sé, una cosa así. Entonces, ¿pero por qué es importante el arco dramático? Porque el arco dramático es el que nos va a llevar desde el punto A hasta el punto Z, por así decirlo. Pasando por B, C, Y, Ñ, X, R, lo que sea. Eso ya es una cuestión que se llama trama, el entramado. Y el cómo vamos a contar la historia. Entonces, cuando hay un arco dramático, cuando hay un personaje luchando por superar situaciones adversas, entonces es cuando la historia se hace interesante. Y esas son las cosas que tenemos que definir desde un inicio. Para hacerlo incluso más creíble al personaje, pues obviamente se le da un perfil psicológico y un perfil físico. El perfil físico es aquel, pues, cómo se mira, de qué color es su pelo, cómo se viste, qué es lo que escucha, cómo habla, cómo se expresa, el ambiente en el que vive, si vive en un barrio, si vive en un residencial, si vive en el área urbana, si vive en el área rural. Todas esas cosas que físicamente describen a ese personaje. Y también tenemos el perfil psicológico, donde ponemos todos los pros y los contras de su personalidad. Es una persona decidida, pero a la vez es una persona soberbia, es una persona elocuente, pero a la vez es una persona muy reservada emocionalmente. Entonces siempre es bueno a la hora de definir un personaje o a la hora de crear un personaje, ponerle una de cal y una de arena, porque obviamente
no vamos a hacer que este personaje solo tenga aspectos positivos, también le tenemos que poner aspectos negativos. Y es importante también a la hora de crear el perfil físico, darle elementos visuales al perfil psicológico. ¿Para qué? Para no ser tan, por así decirlo, subjetivo. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, es una persona que tiene problemas de ira. Pero, ok, ¿cómo es una persona que tiene problemas de ira? ¿Cómo voy a ver yo que esa persona tiene problemas de ira? Entonces, a la hora de crear el perfil físico, uno pone, bueno, esta persona cuando tiene problemas de ira, se le hincha la vena, grita, rompe cosas, etc. O si esta persona es muy, qué sé yo, se lleva bien con todo el mundo o es una persona muy amable, entonces ¿de qué forma vamos a expresar en términos visuales esa amabilidad que nosotros proponemos en el perfil del personaje? Después, esto nos lleva a lo que es el lenguaje audiovisual. Para crear storytelling hay muchas formas de hacerlo. Incluso la misma expresión oral puede tener o se puede construir con el storytelling. Pero suponiendo, ¿no?, que ahora estamos hablando de marcas y estamos hablando también de identidad visual y de cómo hacer que nuestros productos y nuestros servicios enganchen más con los clientes, pues nos vamos a tirar a lo que es el audiovisual. Y el audiovisual, como dice bien la palabra, puede ser audio, solamente con elementos sonoros, puede ser visual o puede ser la simbiosis de ambos. Los elementos visuales, ¿cuáles son? Para empezar, ¿qué es un lenguaje audiovisual? Es la forma en cómo comunicamos el mensaje. Es la forma en cómo, si el lenguaje hablado son las palabras que expresamos, el lenguaje audiovisual está conformado por estos elementos visuales y sonoros que tienen todo una intención, aparte de la intención estética, que es a la cual por lo general se le da mayor énfasis. Los elementos visuales, estamos hablando principalmente de los planos, que los planos hay muchos, todo el mundo le llama de formas distintas dependiendo del país donde esté, pero se dividen en dos, en los que son con respecto a la angulación de la cámara y los planos que son con respecto a la posición o a lo que muestran del personaje. Existen los planos generales, existen los primeros planos, existen los primerísimos planos, los planos detalle, existen los planos corsos, existen los grandes planos generales, y todos estos tienen una intención. Los planos generales sirven para ubicar a un sujeto con respecto a su entorno. Los grandísimos planos generales sirven principalmente de descripción, pero también pueden ser utilizados para mostrar la inmensidad del entorno y la pequeñez del personaje. Ahí tienen una función dramática. Incluso los planos detalles son aquellos que te enseñan lo que el ojo humano no puede ver a simple vista. También tenemos planos que son, dependiendo del punto de vista de la cámara, están estos planos subjetivos donde, qué sé yo, a veces la cámara está ubicada como que si fuese una puerta, entonces estás viendo como que si vos fueses una puerta a la gente entrar y salir. Y todos estos tienen su intención y su propio discurso. También tenemos la iluminación, que la iluminación, dependiendo de lo que queramos lograr, pues va a ser de una u otra forma. Hay iluminaciones que se le llaman muy del claro oscuro, por ejemplo, en las películas del cine negro en los años 40, donde es simplemente una luz clave muy alta y lo demás son sombras. Existen las iluminaciones planas, que son para los estudios, pues como este que tenemos aquí, donde todo tiene que estar perfectamente iluminado.
Y todas estas también tienen una forma de contar la historia. Obviamente, si queremos tener una historia triste, pues no vamos a utilizar una iluminación muy brillante, por así decirlo. Tal vez nos vayamos a inclinar un poco hacia las iluminaciones muy tenues. Dentro de la iluminación también existen lo que es la temperatura del color, que es aquella, están las luces cálidas, que son aquellas luces rojizas, y están las luces frías, que son las que tiran a los tonos más azulados, y está la iluminación neutra o la iluminación blanca, que también generan efectos dramáticos y narrativos dentro de la composición visual o audiovisual que queramos hacer. Tenemos también el uso del color. El color es un elemento visual muy importante porque todos los colores tienen un significado, ya sea por una imposición académica, pero también por una cuestión muy intuitiva del ser humano. El rojo, los rojos, los naranjas lo relacionamos con el fuego, la pasión, con lo que es enojo, con lo que es el amor, mientras que los azules los utilizamos más para la frialdad, la distancia, la tristeza, la melancolía. Los verdes están relacionados a lo que es la naturaleza, lo que es ecológico. El azul está relacionado a la tecnología. El negro está relacionado a la oscuridad, pero también a la elegancia. El blanco a la divinidad y también a la limpieza o a la pureza. Y los grises pues son también elementos neutros o comodines que se les pueden llamar, pero que también cuando se componen blanco y negro existe la llamada escala de grises y se juega con los elementos de contraste. Composición. La composición es también la forma en cómo a la hora de crear una imagen vamos a distribuir cada uno de los elementos. Existen distintas formas de hacerlo, usualmente utilizando la regla de los tercios, que es cuando el cuadro se divide con dos líneas horizontales y dos verticales. Entonces podemos utilizar las horizontales para generar, hacer una división entre cielo y tierra, entre mar y cielo, y por lo general, en la mesa, pues, para generar un horizonte, por así decirlo. Un lugar donde todas las cosas están puestas. Eso crea un sentido de espacio y hace que la imagen tenga sentido. También se pueden utilizar las diagonales, o sea, esas líneas imaginarias, o también incluso líneas muy definidas, dependiendo ya sea, por ejemplo, en una carretera, que atraviesan el cuadro y que dan sentido de profundidad. También podemos ubicar los elementos que nos interesa destacar en lo que son las intersecciones de los tercios. Y ¿esto qué hace? Esto crea una imagen armónica, una imagen estéticamente agradable y que a la persona no le va a generar rechazo. También tenemos los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara pues son descriptivos también. Pueden ser los paneos, los zoom in, los zoom out, los tilt down, tilt up. Y sirven precisamente para describir, para mostrarnos, para enseñar qué es lo que está ocurriendo en ese entorno. Y también hay dos conceptos que esos son más complejos, que son lo llamado el montaje, porque por ejemplo ya estos están relacionados a lo que es el audiovisual. El montaje es la sucesión de planos, cómo la vamos a ir colocando, cómo los vamos a ir montando uno detrás de otro de manera que no se sienta que hay corte, de manera que tengamos una sola historia sin necesidad de estar brincando una y otra vez. Y el ritmo, si es una narración rápida, si es una narración lenta o si es una narración increscendo o es una narración que empieza muy vertiginosa y termina con paz y tranquilidad.
Y ya para ir finalizando también tenemos los elementos sonoros. Los elementos sonoros, ¿cuáles son? Las voces, la música, los efectos de sonido y los diálogos. Los efectos sonoros, o por lo menos los elementos sonoros, pueden ser de distintas características. Existen los elementos diegéticos, que son los elementos que los escuchamos en una pieza audiovisual y que están en pantalla. Por ejemplo, si hay un teléfono en la mesa, vemos el teléfono y el teléfono suena, estamos hablando de un elemento diegético. Si hay lo contrario es el extradiegético, cuando solo vemos, por ejemplo, una casa, un pasillo y escuchamos unos pasos que se aproximan, pero no vemos quiénes están caminando. Esos son los sonidos, los elementos extradiegéticos. Unos son descriptivos porque están describiendo qué es lo que está pasando, sin embargo el otro ya tiene una intención más emocional porque busca crear cierta tensión o busca crear cierta anticipación de lo que va a ocurrir posterior. Los elementos empáticos y anempáticos. Los elementos sonoros empáticos son aquellos que acompañan la acción. Por ejemplo, si tenemos la imagen de una boda y ponemos una música muy linda, muy de cámara, con violines y arpas y todo es perfecto, entonces esa música o esos elementos sonoros están acompañando el sentimiento de esa escena. Sin embargo, si le queremos dar vuelta a la cosa y crear cierta conmoción en la audiencia, lo que podemos hacer es hacer todo lo contrario. En una imagen de una boda le ponemos una música muy tenebrosa, sabemos tal vez que eso no va a terminar muy bien. Podemos decir, bien, es la boda, se están casando, pero la música me está diciendo que ahí van a pasar cosas que no necesariamente vayan a ser muy agradables. Y finalmente, pues la voz, los efectos sonoros y que tienen también una forma descriptiva. La voz puede ser la voz en off, esa voz que uno no mira quién está hablando, pero también tenemos los diálogos y los efectos sonoros que son descriptivos. Entonces, eso es, en términos generales, los conceptos de el storytelling. Principalmente que sirve, por así decirlo, como o contribuye a ser un elemento diferenciador de la marca que queremos nosotros posicionar, por así decirlo. También, ¿por qué el storytelling y por qué no un spot? Porque un spot donde digamos, qué sé yo, consuma miel, el panal del sauce, porque es la mejor. O sea, porque eso pueden haber spots que sean los mismos, 100, 200, y todos dicen lo mismo. Sin embargo, el storytelling es por qué la miel del panal del sauce es la mejor. ¿Por qué? Porque se produce en esta región donde las abejas consumen la flor de los pinos que están cerca de Estelí. Entonces eso hace que sea una miel prácticamente mágica y la crean cooperativas de mujeres campesinas solamente. Entonces ahí ya va, y nosotros queremos que esto se conozca por esto y esto y esto. Entonces ahí ya va la historia, ya hay una motivación, ya empezamos a decir, bueno, tenemos personajes, sí, tenemos a las mujeres, tenemos colores, sí, tenemos el amarillo de la miel, pero también tenemos el azul que se mira en las montañas cuando está amaneciendo. Tenemos todo este ambiente, tenemos todos estos elementos que son al final los que van a hacer que nuestra marca, o que van a definir a nuestra marca, por así decirlo. Y también tenemos a nuestros clientes. ¿A quién le queremos dar esa miel? Queremos que esa miel la consuma la misma gente de la comunidad, o de la localidad, o del municipio, o del departamento, o ya es una miel que queremos apostar a un mercado tal vez un poco más exclusivo o simplemente de exportación. Entonces vamos a ir construyendo nuestros mensajes en base a esas necesidades y el storytelling es la forma
en cómo a través de narraciones, a través de las historias de vida, a través de los personajes, a través de las emociones, vamos a lograr conectar con nuestros clientes y con nuestra audiencia. Les voy a compartir documentación y enlaces para que puedan profundizar aún más en cada una de estas técnicas y puedan finalmente ponerlas en práctica. Bueno, y entonces, eso es lo básico. Más adelante vamos a seguir en los siguientes encuentros, vamos a ir profundizando más. Yo les voy a entregar también documentación, enlaces muy interesantes para que puedan ir profundizando más sobre este mundo del storytelling que, ya les digo, no es de la noche a la mañana, así que no se preocupen, no tengan miedo de fallar o de sentir que fallaron, porque cada intento es un aprendizaje muy válido. Gracias por estar acá, mi nombre es Roberto Salinas y nos vemos en los siguientes encuentros.